Muy buenas tardes, chicos. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con la sesión. El tema que vamos a ver es la revolución industrial. Pero antes de comenzar con la revolución industrial, me gustaría que comenzáramos con una dinámica para conocernos un poquito y para poder empezar de una mejor manera. Para comenzar, me gustaría que me dijeran su nombre, su edad, el lugar en donde viven y con qué animal se identifican y el por qué o qué es lo que les gusta. No sé a quién le gustaría iniciar. Yo, Anaí. Muy bien, Anaí. Bueno, mi nombre es Anaí del Ángel Medina. Yo soy originaria de Axla de Terrazas y me identifico más con los gatitos porque Muy son bien. como que más territoriales y más, ¿cómo le explico? Son más feroces. No, pues sí, son como que un poquito más aventados. Ok, Ese muy es. bien. Ujú. Bien, Ok, Anaí. bueno, sigo yo, ¿verdad? Mi nombre es Abelardo Martínez. Soy del municipio de Tampamolón, de una comunidad que se llama Tiutzén. El animal con el que me identifico, pues ya me tardé buscando, pero no hay ningún animal con que siente que me identifique. Pero pues yo ¿No? diría que la ardilla, no sé por qué Ok, la ardilla, muy pero bien. siento que la ardilla es como unos animales con el que me puedo identificar, pero no sé por qué. Ok, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Me da gusto que participen. Y ahora sí, vamos a comenzar con el tema que es la revolución industrial. Para comenzar, me gustaría que tomaran una nota pequeña del aprendizaje esperado. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Yo, dice, aprendizaje esperado. Comprender el impacto de la revolución industrial y cómo las ideas liberales influyeron en ella, así como el papel que tuvo la burguesía en este proceso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora para comenzar, ¿alguien tiene una noción de qué es la revolución industrial? ¿O qué implicó? Yo, No sé Abelardo, si por ahí ya lo escucharon. Ok, muy bien, Abelardo. pues yo más o menos me acuerdo de lo que de lo que habíamos platicado en la secundaria. Bueno, trabajamos un poquito acerca de lo que es la revolución industrial, en donde nos mencionaba pues que es una época donde se tuvo grandes transformaciones. Bueno, si no me equivoco, ¿verdad? Uno de esos es el Ajá, ferrocarril, podría ser. sí, muy bien. Y también ahí también hubo otra cosa de algo, bueno, hubo muchas cosas. Pues básicamente empezaron lo que son las industrias también. Ajá, claro. Bueno, muchas gracias, Abelardo. Sí, en efecto, fue donde se creó el ferrocarril, donde comenzaron las grandes industrias. Muy bien. No sé si ya les aparece la siguiente diapositiva. Ah, sí. ¿Sí la pueden ver? Sí. Sí. Sí, ok. Bueno, ahora, ¿qué es la revolución industrial? Bueno, se conoce como revolución industrial a una época de transformaciones muy profundas y estas transformaciones fueron totalmente radicales. Fue en lo económico, en lo social, lo tecnológico y comenzó en Europa en el siglo XVIII, fue específicamente en el Reino Unido donde comenzó y se extendió a lo largo y ancho de Europa y los Estados Unidos.
Esto finalizó a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, la revolución industrial, como ya lo comentábamos, fue una época en la que se dieron grandes avances, en la que empezó un auge de la tecnología, de la ciencia y de nuevos inventos que iban favoreciendo a la producción tanto de textiles como en la agricultura y en otros rubros de los estratos económicos. ¿Alguien que me ayude a leer el primer punto, por favor? Yo, Abelardo, es que dice, la piedra angular de esta revolución lo constituyó la tecnología, específicamente la aparición del ferrocarril. Ok, muy bien. ¿Tienen alguna idea de por qué el ferrocarril fue lo que comenzó esta transformación? ¿O en qué benefició a la sociedad en ese momento? Se podría decir que fue el medio con el cual podían transportar cosas y pues conforme van transportando cosas, van trayendo más cosas que pueden usarlo para ir transformando, bueno, creando nuevas cosas, o no sé, algo así me doy la idea. Muy bien. Sí, correcto. El ferrocarril benefició mucho a poder conectar ciudades distantes y poder transportar materiales que quizá eran muy pesados para transportarlos con los animales, que era con lo que principalmente se transportaban de un lugar a otro antes de que se construyeran las máquinas como el ferrocarril. Entonces esto favorecía a que se pudieran transportar más cosas de una forma más rápida. Antes, con el transporte de carretas o caballos, podían tardar semanas. Y ya con la creación del ferrocarril, el tiempo de traslado se redujo, lo cual favoreció mucho a que se invirtiera menos tiempo y la producción fuera un poco más, ¿cómo se podría decir? Provechosa. ¿Ok? ¿Alguien quiere leer el segundo punto? Yo quería opinar algo. Abelardo. Ok, perfecto, pues puedes opinar. Te iba a comentar que Escucha. aún ahorita, en la actualidad, los ferrocarriles, bueno, el tren, como le decimos mayormente, pues siguen, pues aún existen y siguen transportando lo que son materiales que pesan Ajá, y pues básicamente vienen de lugares lejanos. Hay sí, pues correcto. ferrocarriles donde transportan lo que es combustible, pues mayormente yo lo he visto que transportan cosas así grandes, ¿verdad? Ujú, Ah, si me sí, decías que querías que te apoyara con la segunda, ¿va? me gusta. Dice, posteriormente de la electricidad que modernizó las tecnologías laborales y agrícolas basadas hasta entonces el trabajo manual y las bestias de carga, respectivamente. Ok, bueno. Aquí toca el punto de que ya en esta época se crea lo que es el invento, yo creo que más grande de la humanidad, y entra la electricidad. Porque pues si nos damos cuenta, la electricidad es la que nos permite a día de hoy tener todo lo que conocemos. Es la que nos permite ahora estar conectados, eh, tener un teléfono, una computadora, todas las cosas que necesitamos en nuestro día a día. En ese momento en el que surge la electricidad y ya se utiliza en las ciudades, el tiempo de trabajo se extendió. Digamos que para los obreros no era algo tan favorable porque pues el tiempo de trabajo se extendía y como sabemos aún no había una, una condición de trabajo muy adecuada. Pero para las grandes empresas y para la industria fue muy favorable ya que el tiempo laboral era más amplio y entonces por tanto había más producción y podían generar más ingresos. ¿Me ayuda alguien con el tercer punto? ¿O
¿Tienen alguna opinión, alguna duda hasta aquí? No sé si voy muy rápido, muy lento. Vamos bien. ¿Vamos bien? Ok. ¿Alguien que me apoye con el tercer punto, por favor? Yo. Gracias. Esto impactó en el Producto Interno Bruto de las naciones y representó un crecimiento sostenido de la riqueza y un cambio permanente en el modo de vida de las grandes masas, como nunca antes había vivido. Muchas gracias. Bueno, sí, como ya lo mencionábamos, estos grandes inventos favorecieron el crecimiento de las ciudades, ya que gracias al ferrocarril podían transportar materiales que ayudaban a que se crearan calles, carreteras y todo ese tipo de cosas que antes era prácticamente imposible el construir, ya que los materiales que se utilizaban eran pesados, eran tediosos de llevar de un lugar a otro. Y con el invento de la electricidad se pudo tener un alumbrado público y por tanto las calles se convirtieron en unos lugares más seguros, ya que se evitaban robos, se evitaba que ocurrieran crímenes en las calles porque ya había luz, ya podían ver si había otras personas en la calle o también las personas que se dedicaban a cometer crímenes de ese tipo se detenían un poco más porque ya otras personas pues podían verlos. Entonces esto favoreció muchísimo a las ciudades. Bueno, nos pasamos a la siguiente diapositiva y aquí nos dice que la revolución industrial se dividió en dos etapas, que son dos etapas principales. ¿Alguien me podría ayudar a leer cuál es la primera revolución? Sí. Dice, la primera revolución industrial inició alrededor de 1760 con la aplicación del modelo de fábricas textiles en Gran Bretaña, gobernada por la monarquía liberal no absolutista. Ok, muchas gracias, Abelardo. Bueno, en esta primera revolución es donde ya empezamos a hablar un poquito de lo que es la monarquía. La monarquía, como ya sabemos, pues es un tipo de gobierno que se rige por personas del mismo lazo sanguíneo. En muchos casos, pues es un rey, el monarca, y ya desde que su hijo nace ya sabían que él iba a ser el siguiente gobernante. No, quizá no por sus cualidades, no por su búsqueda del beneficio social o del beneficio del pueblo, simplemente porque tenía ese privilegio de haber nacido del rey y por tanto iba a tomar el mando de toda una nación. A raíz de esto, pues, como ya lo hemos visto en otros temas, surgen muchas inconformidades tanto del pueblo como de otras clases sociales. Es por ello que surge una clase social que se le conoce como burguesía, los cuales pues no estaban muy conformes con el tipo de gobierno y entonces ellos empiezan a tener una visión más liberal y revolucionaria hasta ese momento, por lo cual ellos empiezan a invertir en la búsqueda de nuevas tecnologías, empiezan a financiar proyectos científicos para buscar más beneficios para la sociedad. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? No, ninguna. Está claro. Bueno, ¿alguien quiere leer el segundo punto? Yo lo leo. Gracias. Dice, segunda revolución industrial, caracterizada por la aceleración de los cambios producidos por la nueva tecnología en la sociedad europea, que inicia alrededor de 1850 y culmina con el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. Muchas gracias, Anaí. Bueno, en este punto, en la segunda revolución industrial, es donde ya tenemos suficientes inventos
bueno, grandes inventos, y ya se les empieza a dar un auge mayor y se empiezan a utilizar prácticamente en todos los ámbitos de la industria, desde la industria textil, la agrícola, la industria alimentaria, todo pasa por todos los campos de industria, vaya, y empieza a generar unos ingresos mayores. Esto empieza a beneficiar mucho a ciertos países y por tanto a las empresas y a la burguesía. En este punto, quizá la burguesía ya no era esta tipo de estrato social que buscaba una mejora o que buscaba revolucionar la sociedad. En este punto, como ya se estaba ganando suficiente dinero, empiezan a querer generar más y dejan un poco de lado a la otra clase social que se creó con esta revolución industrial, que es el proletariado, los cuales ya no tenían beneficios, la calidad de vida pues era un poco insalubre, el salario no era el adecuado, no les alcanzaba para sustentar una familia completa. Y bueno, esto también causa otras inconformidades, las cuales vamos a ver un poquito más adelante. ¿Tienen dudas hasta aquí? Bueno. No, ninguna. Ok. ¿Alguien me podría ayudar a leer esta infografía? Yo no alcanzo a ver bien. A ver si puedo. Dice, Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un conjunto de cambios económicos y sociales vinculados con la introducción de nuevas tecnologías y formas de organización del trabajo. Inicio en el siglo XVIII y fin en el siglo XX. Comenzó en Gran Bretaña y se extendió por Europa y los Estados Unidos. Las etapas de la Revolución Industrial fueron de 1760 a 1850, como la primera Revolución Industrial, y luego 1850 a 1914 como segunda Revolución Industrial. Luego dice, consecuencia de la Revolución Industrial, cambios en modelo de vida. No alcanzo a leer. No te preocupes, ahí esas letras están un poco pequeñitas, entonces si quieres solamente lee el concepto general. Ok, dice cambios en modelo de vida, nuevos transportes, ideologías de izquierda. Luego dice inventos de la Revolución Industrial, que son la máquina de vapor, la máquina de hilar, los trenes, el bombillo. Y Ok, lo demás. muchas gracias. Está un poco pequeño, ¿cierto? Ok, bueno, pues como nos dice aquí las consecuencias de la revolución industrial, fue un cambio en el modo de vida. ¿Por qué? Porque pues la sociedad ya se estaba valiendo un poco más de los beneficios que traían los nuevos inventos en cuanto al trabajo, a la mano de obra. Los nuevos transportes obviamente son algo que beneficiaron demasiado a la sociedad en general, ya que se construyeron carreteras, puentes, edificios más grandes, gracias a que se podía transportar todo con mayor facilidad. Nos habla de las ideologías de izquierda, porque como ya mencionábamos, en este punto es donde surge la burguesía, que fue un tipo de revolución que se dio con nuevas ideas, la búsqueda de nuevas tecnologías, la búsqueda de respuestas, de invertir en la ciencia. Y bueno, en la sociedad fue algo que fue muy bien aceptado, ya que trajo grandes beneficios. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar lo que son las consecuencias de la revolución industrial. Una de las causas de la revolución industrial.
Bueno, una de las principales causas fue el crecimiento demográfico. Al empezar a crecer un país, en este caso que fue Gran Bretaña, donde inició, al tener más personas, entonces se intentó buscar una forma de tener mejor infraestructura, de tener mejor equipadas las ciudades y pues también de mejorar la economía. Entonces, para aprovechar esto, pues fue que se dio el auge el proletariado, por así llamarlo, donde la mano de obra, pues que se buscaba era un poquito más barata, y esto aprovechando que estaba creciendo las ciudades, que había más personas. Otra de las causas fueron las transformaciones agrarias y la situación política de Inglaterra, algo que ya mencionábamos hace un momento, que fue debido a la inconformidad con la monarquía. ¿Alguien me ayuda con el cuarto punto? Dice, los antecedentes de la Revolución Industrial tuvieron que ver con el renacimiento de la cultura europea tras la Edad Media y su ingreso a la época moderna, lo cual representó una nueva valoración de las ciencias y los saberes, ya libres de yugo de la fe, centrados más bien en la razón humana, consecuencia a su vez de la revolución científica del siglo XVI, perdón, no, sí, XVII. 17. Sí, muchas gracias. Bueno, como ya lo sabemos, pues en la Edad Media fue un punto en donde digamos que la sociedad en cuanto a descubrimientos y el avance tecnológico y científico se estancó un poco, ya que en esta época toda la sociedad estaba regida y gobernada prácticamente por el clero, los cuales pues estaban totalmente en contra de que se llevaran a cabo experimentos, que se intentaran hacer avances en la ciencia o en la tecnología, porque pues para ellos era considerado un crimen a su religión. Entonces es importante destacar que en este punto, cuando nace la Revolución Industrial, ya había nacido el protestantismo, el cual tiene una visión un poco más liberal de lo que es lo religioso. Entonces ya el clero empezó a perder un poquito del poder que tenía. También porque la monarquía estaba muy unida al clero y al terminar el tiempo de la monarquía y empezar a surgir esta clase social que fue la burguesía, se pudo dar un poco más de margen a que se empezara a crear inventos, a realizar este tipo de investigaciones, y fue más aceptado por la sociedad todo lo que trajo la revolución industrial, que fueron los nuevos inventos. Ya no fue tan mal visto por la iglesia porque pues ya no tenía tanto poder social. Bueno, otro desencadenante habitual fue el capitalismo, que ya había empezado a instaurarse gracias a las revoluciones burguesas y al abandono del antiguo régimen. ¿Alguien me ayuda con el siguiente punto, por favor? Yo. Dice, otro desencadenante vital fue el capitalismo, que ya había empezado a instaurarse gracias a las revoluciones burguesas y al abandono del antiguo régimen. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Alguien me puede decir qué es el capitalismo? Que tengo una noción por ahí. ¿Alguien? No me acuerdo qué es. Ok, No, pues bueno. lo poquito que me acuerdo. Pues es lo que le permite a las personas poder poseer
bienes como lo son las viviendas, las tierras, ¿no? Sí, es algo así. Ah, Bueno, el capitalismo es un sistema económico que se basa en la propiedad privada y la producción y uso de capital como una fuente de riqueza es donde ya se le da un sentido de propiedad a lo que las personas generan. Entonces, con el surgimiento del capitalismo, eh, pues se empezó a instaurar lo que es la burguesía o la revolución burguesa. ¿Por qué? Porque los burgueses pues prácticamente estaban constituidos por personas que ya tenían un poder adquisitivo y pues en su mayoría eran comerciantes, eran personas que ya tenían un nivel de vida o un ingreso fijo. ¿Hasta ahí queda un poquito entendido o me regreso? Sí, quedó bien. Ok, bueno. El siguiente punto, ¿alguien quiere leerlo? Dice, el pensamiento liberal que imperaba en las naciones de monarquías no absolutistas. ¿Te sigo? Bueno, ok, como lo mencionaron. Sí, muy bien. Dice, el espíritu del protesta- protestantismo, Protestantismo. ajá, la necesidad de producir los propios bienes de consumo, dada la disminución en las importaciones que ocasionaron las guerras napoleónicas y las guerras de independencia americanas. ¿Le sigo? Ujú. Alianza entre los agricultores y los comerciantes, que ocasionaría un auge demográfico y la disponibilidad de nueva mano de obra. Ok, muy bien. Bueno, aquí nos menciona lo del pensamiento liberal, que es lo que decíamos hace un momento. Es cuando ya surge una forma de pensar no tan arraigada a, pues podríamos decir al clero, a las costumbres que se tenían antes, o sí que empieza a tener un poquito más de voz en la sociedad. El espíritu del protestantismo también es algo que influyó mucho, que es el surgimiento de esta nueva forma de ver las creencias religiosas. Si lo vamos viendo durante la historia, pues la religiosidad ha influido mucho en cómo crece o se desenvuelve una sociedad, tanto en las conquistas como en los avances que se han tenido socialmente. Otra fue la necesidad de producir los bienes y importaciones, porque, bueno, a raíz de las guerras que se tuvieron por parte de Napoleón, hubo mucha pérdida económica, porque pues al invertir en una guerra, se deja de invertir en otros ámbitos que la sociedad necesita o que el pueblo necesita. También con la independencia de las 13 colonias de América, se vino abajo un poco la economía de, de este país. Y es por ello que se necesitaba buscar nuevas fuentes de cómo producir dinero y favorecer a la economía. Y las alianzas entre agricultores y comerciantes fue lo que propició a que fuera factible el, el llevar a cabo financiar estas nuevas investigaciones, estos inventos y todo lo que traía consigo la revolución industrial. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos encontrar lo que es el papel de la burguesía en la revolución industrial. ¿A alguien le gustaría leer este punto? El primer punto. Yo- Dice, la Claro, burguesía Carlos. fue el grupo social que impulsó la creación de nuevas tecnologías, la modernización de las industrias y el desarrollo de nuevas formas de transporte.
Para lograr estos objetivos, la burguesía utilizó su poder económico y político para proveer y financiar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Ok, gracias, Abelardo. Pues sí, como lo mencionábamos, la burguesía fue un papel fundamental en esta nueva revolución industrial, porque fueron los que se encargaron de financiar todos los inventos que se llevaron a cabo, las investigaciones previas, todo este proceso. En el segundo punto nos dice que la burguesía fue la principal beneficiaria de la revolución industrial, ya que gracias a su posición social y económica, pudo invertir en nuevas tecnologías, máquinas y fábricas. Además, su capacidad de acumular capital le permitía financiar la construcción de infraestructura como carreteras, puentes y canales, y mejorar los sistemas de transporte y comunicación. Bueno, este estrato social tuvo un papel muy grande a la hora de hablar del beneficio social, porque como ya lo mencionamos, construyeron carreteras, construyeron nuevas puentes, e hicieron lo que ahora es el sistema de drenaje, el sistema de alumbrado público, todas esas cosas, pues ellos intervinieron en eso. Pero pues también es importante mencionar que no todo fue bueno. ¿Por qué? Porque la burguesía fueron los que más se beneficiaron, fueron los que podían enriquecerse más de todo lo que traía consigo los inventos. Y pues empezamos a ver que se deja un poquito de lado a la clase social que se consideraba en ese tiempo pues baja, que eran los trabajadores. Entonces aquí ya empieza de nuevo a haber un poco de desbalance social, ya que la burguesía se posiciona más arriba y la clase proletaria se sigue dejando abajo y se sigue dejando un tanto olvidada. Ok, las consecuencias de la revolución industrial. Bueno, las consecuencias de la revolución industrial fueron tremendas e irreversibles en la historia de la humanidad. Y entre ellas podemos encontrar, ¿alguien me ayuda a leer la primera? Abelardo. Dice, Por favor, cambio Abelardo. radical del modelo de vida. Las mejoras en los sistemas de producción y de comercio sentaron las bases de la producción en masa de bienes, lo cual significó la aparición de nuevos empleos y la generación de riquezas en la masa. Esto incidió en el aumento de la natalidad y de la esperanza de vida, explosión demográfica, además de un notorio éxodo rural hacia los urbes. Ok, muy bien. Sí, aquí es donde ya vemos que las personas se empiezan a mover de las zonas rurales, de los pueblitos, los lugares un poquito más alejados a las concentraciones de personas, que eran las ciudades. ¿Por qué? Porque en las ciudades ya se veían estos beneficios que venían con la revolución industrial. Como lo decíamos, la electricidad, el drenaje, alumbrado público, la facilidad de encontrar un trabajo en las fábricas que se estaban construyendo. El siguiente punto, ¿me apoya? Dice nuevos transportes. La tecnología a vapor inicialmente y luego el motor de combustión y la electricidad permitieron nuevos métodos de transporte que redujeron significativamente los tiempos de espera por la mercancía y permitieron la movilidad humana a velocidades jamás sospechadas. Ok, muchas gracias. Bueno, este es un punto que ya mencionamos mucho, pero fue de lo más relevante que ocurrió. Y pues ya como lo hemos mencionado, pues este tipo de transportes favoreció en el tiempo de traslado, en la cantidad que se podía trasladar y pues ya no se necesitaba utilizar animales, ya no se necesitaban carretas, era más beneficioso el transportarse en ferrocarril.
Y por último tenemos, Lo de los motores, ¿alguien tiene algo que opinar? lo de los motores también fue, bueno, se llegaron en la Revolución Industrial, bueno, cuando fueron inventando los primeros motores. Sí, pero vienen en la segunda revolución industrial. La revolución industrial, como ya lo veíamos en dos, en la primera comenzamos con lo que es las máquinas a vapor. De hecho, el primer invento de la revolución industrial fue la máquina a vapor. Y esta fue la que vino a cambiar todo, porque ya se empezaron a crear sistemas que empezaban a poder mover las cosas de un lugar a otro. Se empezó en las minas, donde crearon un sistema que a base de engranajes y del funcionamiento de energía a vapor, los carritos de transporte donde ponían los minerales empezaban a moverse y ya no se necesitaba que las personas lo empujaran. Entonces, a base de este sistema fue que se creó a una mayor escala y ya surge la máquina a vapor y posteriormente pues ya va surgiendo lo que son los motores para las máquinas un poco más grandes. No sé si queda entendido o aún tiene dudas. Sí, nomás quería saber eso. Gracias. Ok, bueno. Y por último es el surgimiento de la ideología de izquierda. ¿Alguien me ayuda con ese punto? La última, ¿verdad? Surgimiento de las ideologías de izquierda. Dice, la predominancia de la burguesía como dueña de los medios de producción y su explotación de la mano de obra de los obreros industriales y campesinos empobrecidos. Marcó el surgimiento del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo y el comunismo, perdón. Comunismo. Bueno, muchas gracias, Abelardo. Sí, bueno, como ya lo mencionábamos, en este punto es donde sí se enriquecieron un poquito de la pobreza de otras personas, porque pues sí, se hace una explotación de los obreros. Pero a raíz de esto empiezan a surgir lo que es el sindicalismo. Esto también es una parte fundamental que mencionar de la revolución industrial, porque aquí los obreros también empiezan a exigir ciertas prestaciones y que tienen derechos como trabajadores. Entonces se crean los sindicatos. Y no sé si alguien me quiera decir lo que es un sindicato, si alguien sabe lo que es un sindicato. ¿Tienen una noción, una idea? ¿No? Bueno, miren, el sindicato es el que está encargado de velar por los trabajadores, por sus prestaciones, sus beneficios. El sindicato está constituido por los mismos trabajadores. Es una organización en la que ellos mismos designan quién va a liderar este sindicato y quién va a ser el que los represente frente a las empresas o al sistema en el que están trabajando. Entonces, es muy importante mencionar que es aquí donde surgen para poder defender sus derechos como trabajadores y evitar la explotación, ya que como lo mencionábamos hace un rato, en este punto donde ya las empresas empezaban a crecer mucho y el interés era más por ver cuánto se generaba que por ver las condiciones en las que estaban sus trabajadores. Entonces los mismos obreros empezaron a luchar por sus derechos. Y pues a raíz de esto surge el sindicato y ya las condiciones de trabajo de los obreros empiezan a mejorar un poco más. Otro punto que vemos por aquí es el socialismo y el anarquismo, en donde también pues ya el pueblo, la sociedad, se da cuenta que también tiene voz y que pueden hacerse escuchar. Se da a raíz de que se dan muchos cambios y entonces las personas que antes eran oprimidas
se dan cuenta que también pueden empezar a generar un cambio y empezar a obtener beneficios de este nuevo sistema, donde ya también pues las ideologías de izquierda se empiezan a escuchar, porque en este caso, si nos vamos al inicio de la revolución industrial, la ideología de derecha pues era lo que decían los monarcas, que eran los gobernantes. Al surgir la burguesía, se empieza con una ideología de izquierda que es escuchada, que tiene aceptación y que socialmente empieza a tener un auge mayor. Entonces, también la sociedad en general se da cuenta que las necesidades que ellos tienen también pueden ser escuchadas y empieza a haber menos represión y a haber un poco más de libertad de expresión. Pues aquí ya se empieza a expresar un poco más la clase baja, que pues era la clase trabajadora. ¿Hasta aquí hay dudas? No, creo que quedó claro que pues es una organización y pues creo que le agradezco al sindicato porque hasta hoy actualmente pues creo de mi parte nos sigue, bueno, sigue eso y pues básicamente en cualquier trabajo pues nos lo tienen que tener en cuenta. Sí, de hecho sí, es algo que nos ha beneficiado hasta el día de hoy porque es lo que nos protege como trabajadores. El sindicato es el que va a velar porque nosotros tengamos prestaciones, tengamos beneficios como las vacaciones, en algunos casos el aguinaldo, o sea, ese tipo de cosas que nos benefician mucho. Entonces también es el que se va a encargar de ver que no trabajemos más horas de las que vienen en la ley y que se nos pague lo justo por el tipo de trabajo que se hace y el tiempo que se le invierte. ¿Ok? Bueno, vemos la siguiente diapositiva. Aquí nada más podemos ver y darnos una idea del tipo de fábricas y el tipo de artefactos que se estaban utilizando en ese tiempo. Esta es una fábrica textil. Y vemos por aquí los inventos de la Revolución Industrial. Vamos a tocar algunos de los más relevantes. La primera, pues, es la máquina a vapor. ¿Alguien me ayuda a leer acerca de la máquina a vapor? Dice, construida por primera vez en 1768 por James Watt, esta máquina capaz de convertir el calor de una caldera alimentada por carbón en fuerza de movimiento, dio origen a los trenes, los barcos a vapor y a otros mecanismos de producción mucho más potentes y veloces. Gracias, una disculpa. Ok, bueno, ¿alguien me podría ayudar con lo que es el tren? Yo, Abelardo, dice los trenes, figura emblemática y fundamental de la revolución industrial. El tren acortó los tiempos de traslado de personal y mercancía. Unificó pueblos urbanos y cambió para siempre el modo en que pensamos la distancia. Ok, muchas gracias. ¿Alguien me podría apoyar con lo que es el bombillo? Ideado a principios del siglo XIX, fue quizás la aplicación práctica de la electricidad que mayor impacto tuvo en los hogares europeos. Hasta entonces la iluminación se producía mediante la quema de gas o de combustible y la bombilla eléctrica supuso la posibilidad de alumbrar las noches y extender los periodos útiles del trabajo y de la vida. Ok, muchas gracias. Bueno, este es un punto que también ya mencionamos. Y por último tenemos la máquina de hilar, que dice que este aparato revolucionó la producción de textiles que hasta entonces se daba manualmente y de manera artesanal, permitiendo que varias hiladeras pudieran trabajar al mismo tiempo, maximizando la producción textil. Poco después se dieron los primeros pasos
en la relativa automatización del proceso. Ok, bueno, esto fue un invento que también dio mucho beneficio económico a las empresas textiles. ¿Por qué? Porque pues ya no necesitaban bueno, cuando se dio la automatizada, ya no necesitaban tanta mano de obra. Ya era pues más factible el tener menos personas trabajando y producir más y por ende ganar un poco más. Entonces este también fue un invento que vino a revolucionar la industria textil. Por aquí podemos ver algunos de los inventos que se dieron en ese tiempo. No sé si alguien me puede decir cuáles identifica por ahí. De su lado izquierdo pueden ver una máquina de hilar o lo que es un telar, que bueno, creo que fue uno de los primeros, donde ya era más fácil que la persona lo hiciera, todavía era de manera manual, pero ya era un poco más sencillo el hacerlo. Daba más ventajas. No sé si identifican otro por ahí. Vemos los anteojos, la bombilla. Bueno, entonces seguimos en la segunda revolución industrial. ¿Alguien me ayuda con el primer punto? Yo, Abelardo. Dice Segunda Revolución Industrial. Ocurrió entre 1850 y 1914 y supuso el desarrollo de grandes y revolucionarios inventos en materia de transporte, motores o combustión, aviones y telecomunicaciones, telégrafo, teléfono, radio. Su impacto fue aún mayor que la primera revolución industrial y cambió para siempre los modelos de trabajo, educación y convivencia ciudadana. Ok, bueno, muchas gracias, Abelardo. Y aquí es donde ya empezamos a ver artefactos un poco más modernos y que aún se utilizan a día de hoy. Aquí, como ya lo platicábamos hace un momento, se dio la creación de los motores, que fue en la Segunda Revolución Industrial, y ya con la creación del motor, pues entonces ya se crearon artefactos mucho más nuevos, que es los aviones, los automóviles, como los conocemos ahora, y todos aquellos artefactos que utilizan la combustión o como principal fuente, pues que son los derivados del petróleo. Y aquí también ya se dieron el auge en las telecomunicaciones, ya se creó el teléfono. El telégrafo, pues, ahora no es algo que se utilice como tal en la vida cotidiana o de las personas comúnmente, pero pues fue un invento que vino a revolucionar también la forma en la que se comunicaban las personas. El radio es algo que aún hasta el día de hoy sigue vigente y que seguimos utilizando, que es uno de los métodos de comunicación y pues sigue teniendo relevancia en la sociedad. Nos dice que también, que además condujo a una primera globalización en la que la economía se internacionalizó y expandió su influencia sobre los territorios no alcanzados en la explosión anterior. ¿Ok? Aquí ya no solo fue Europa y Estados Unidos. Esta nueva revolución alcanzó a lo que es América, Asia, a los demás continentes y países. ¿Ok? Aquí ya fue un poco más general. En la primera revolución industrial, como ya estábamos hablando, fue más en Europa y alcanzó a Estados Unidos, porque pues Estados Unidos tiene una gran influencia europea. Pero en esta segunda revolución industrial ya se alcanzaron a otros países, ya se alcanzó a México, a países China, países que están en el continente asiático, y pues ya fue un poco más general.
¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok, bueno, No, no aquí entiendo. me podrían hacer favor. Ok, gracias. ¿Me podrían hacer favor de ver un pequeño video? Se los voy a compartir por WhatsApp y les parece que les quede esto como la tarea. Posteriormente a este video, vamos a realizar la evaluación y para la evaluación vamos a utilizar estas 5 preguntitas, que es, ¿qué fue la revolución industrial? ¿Cuáles fueron las principales causas? ¿Qué consecuencias trajo consigo? ¿Y cuáles fueron los principales inventos que surgieron con la revolución industrial? Y aquí hay otra pregunta que es, ¿cuál fue el papel de la burguesía en la revolución industrial? Bueno, como evaluación vamos a ver este video y vamos a responder las preguntas. Pero antes de que vean el video y me respondan las preguntas con lo que viene por ahí, me gustaría que me dieran su opinión de qué les pareció esta sesión. Si lograron aprender algo, si tienen dudas, no sé, su opinión. ¿Alguien que quiera participar? Abelardo. A ver, Abelardo, me gustaría escuchar tu Por mi opinión. parte, pues como le comentaba, pues conoció, bueno, ya me tenía ciertos conocimientos acerca de lo que era la revolución industrial, pero pues sinceramente sí se me había olvidado ya después de un transcurso de tiempo. Pero ahora que me vuelvo a retomar este tema, pues sí me vuelvo a como que reflexiono acerca de lo que es la revolución industrial, ¿verdad? Y pues básicamente Ujú. puedo ver las cosas que nos trajo, desde dónde empezó lo que son los avances de la tecnología, cómo nos favoreció y también cómo nos perjudicó, todo lo Ajá. relacionado pues, básicamente a lo que tenemos hoy, pues la comunicación, el transporte, los medios por los que llegan el agua, porque me imagino que también tuvieron que ver desde ahí lo que es la revolución industrial, cómo hacer que las personas pues que lleguen, pues que le lleguen el agua hasta su casa, ¿verdad? Entonces pues yo también considero eso. Y ahorita como estamos viviendo actualmente, pues sinceramente reflexionando, pues sí nos ha apoyado bastante. Bueno, por mi parte es la opinión que tengo. Ok, muchísimas gracias, Abelardo, por tu opinión. Y sí, en efecto, o sea, como usted dice, eh, todos estos inventos que se dieron a raíz de la revolución industrial son los que ahora nos permiten verlas, tener los artefactos que ahora tenemos, ver a la sociedad como la conocemos, porque, pues sí, para bombear el agua, por ejemplo, se necesita un sistema que utiliza un motor, que puede jalar el agua y distribuirla. Y pues así en todos los demás aspectos de la vida. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar un poquito, si la pandemia hubiera llegado en un momento en donde no existiera ninguno de los inventos que ahora tenemos, como lo es el teléfono, la electricidad, el internet, o sea, realmente hubiera afectado quizá de manera emocional y psicológica aún más a las personas, porque no habría una forma de comunicarse. La educación se hubiera detenido por completo, porque la única educación pues que se conocía sin tener internet y sin tener medios de comunicación, sin tener un teléfono, una computadora, pues es de forma presencial y entonces, por tanto, esta no se podría haber llevado a cabo. Y pues sí debemos valorar el hecho de que se hayan creado todos estos inventos que hasta el día de hoy benefician a la sociedad. Y no sé si alguien más tenga una opinión acerca de esta sesión. ¿Nadie? Bueno, pues no me queda más Justamente de lo que ay, perdón. agradecerles por su... No, Justamente de lo que adelante. estaba comentando acerca de lo del COVID. Sí, tomándolo mucho en cuenta, me imagino que, así como lo dice, pues básicamente nos había afectado bastante. Porque, bueno, imaginemos que no tengamos lo que es un medio de comunicación.
¿cómo vamos a avisarle a las personas qué es lo que tienen que hacer para evitar ese contagio? Ahora, para el invento de la vacuna, pues básicamente no tendríamos cómo inventar la vacuna. Eso sería otra cosa. Y la Exactamente. tercera, pues básicamente llegamos con otras personas y no sabemos si trae el COVID o no trae el COVID, por lo mismo que no sabemos ni cómo le diría, identificar que ya lo traen. Imaginemos que la comadre Sí, llega a la casa de la que está al lado, ¿verdad? Y pues trae el COVID y dice, no, pues ni lo saben, no saben ni que existe esa enfermedad porque no tenemos medio de comunicación. Entonces sí, por mi parte sí siento que sería en un tiempo donde nos agarre, pues desprevenidamente, sin nada. exactamente. Muchas gracias por su participación, la verdad muy enriquecedora. Y bueno, pues les agradezco por su presencia en esta clase. Me gustó mucho trabajar con ustedes el día de hoy, muy participativos y bueno, creo que ustedes fueron quienes enriquecieron demasiado de esta sesión. Espero verlos en una próxima clase. Bueno, muchas gracias por asistir y no me queda nada más que decirles. Por ahí la evaluación, pues se las voy a pasar por WhatsApp para facilitarles poder accesar al video. Y las preguntas, de igual manera, se las estaría enviando por el grupo de WhatsApp para calificar la asistencia del día de hoy. Muchas gracias. No sé, ¿alguien más tiene algo que decir? Por mi parte no, maestra, todo bien, quedó claro. Ok, bueno, gracias y pues damos por terminada esta sesión. Que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Gracias, Miss. Gracias.